Bueno, comenzamos entonces. Eh, Primero que nada, muy feliz 2025. Sé que ya ha pasado un mes, pero como es el primer webinar que estamos haciendo del año, aprovecho de saludar, de dar todas las buenas vibras para este 2025. El mercado, lo bueno que se está moviendo, hay bastante proyecto, especialmente de lo que vamos a ver hoy, las soluciones energéticas. Porque todo lo que tiene relación con soluciones energéticas está ligado a leyes, a normativas. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas, que tienen mínimo pensado implementarse hasta el 2050. Así que hay bastante camino por recorrer. Y comenzamos con este tema de medición y visualización de variables energéticas. La finalidad de este webinar es entregar herramientas para que ustedes vean cuáles son todas las opciones, los niveles de medición de energía que podemos tener, qué es lo que exige ciertas normativas como la Ley de Eficiencia Energética, qué variables son importantes, qué debiésemos medir. Apareció algo, ¿cierto? Esto del trabajo, ¿viste? Siempre se ponen a instalar cosas. Ahí sí, listo. Ya, no sé qué estaba diciendo. Bien, entonces continuamos con este tema y partimos con el concepto básico que a la vez va a ser la clave para llevar a cabo todas las soluciones referentes a eficiencia energética. Una es la medición de variables energéticas, que esta se refiere, como bien menciona ahí, a la evaluación de la eficiencia energética, que puede incluir la monitorización de voltaje, corriente, potencia, energía y otros parámetros. Dentro de esos otros parámetros hay un sinnúmero de otras variables que se las voy a mencionar más adelante para que puedan ver el espectro al cual nosotros podemos optar para entregar soluciones de energía. No solamente estamos hablando de variables eléctricas. Las variables eléctricas son importantes, claro, claro que sí, pero es bueno saber en cuánto afecta cada una de estas variables. El consumo eléctrico es una de las que más consume dentro de todas las plantas. Ahí vamos a ver más o menos algunos porcentajes para que se hagan la idea de cómo está distribuido el consumo de energía, tanto en el área industrial como en el área residencial. Y un punto importante también que tiene relación con eficiencia energética son las auditorías, que se van a encargar de evaluar el desempeño energético de las organizaciones. O sea, hay dos formas de generar la eficiencia energética. Se ataca por dos bandos, uno es por la medición de variables energéticas y otro es por medio de las auditorías que quien ejerce el control. Entonces, prácticamente, la finalidad de todo esto es medir el desempeño energético de las empresas, de las plantas y de las organizaciones. ¿Y esto por qué fin? Bueno, porque debido a varios factores, se dan cuenta que principalmente por el temas climáticos, es que se llegaron a estas leyes y una de las más precursoras es la ley 21.305, que habla específicamente de eficiencia energética. Un punto importante de esta ley es de que, como bien menciona ahí en el artículo 1, esta se actualiza cada 5 años. O sea, 2021, que comenzó, ¿cierto? El 13 de febrero, y ahora ya todos los años va sacando actualizaciones en el diario oficial y cada 5 años aparece nuevos requerimientos y nuevas normativas y se va actualizando. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y por qué digo que es importante? Porque no sé si escucharon en las noticias que aparecían de que 47 empresas de las 1.200 empresas que le habían dado como obligatoriedad realizar soluciones de eficiencia energética. Ahí sí. De las 40, habían 47 que hasta el año pasado no cumplían con esto, con esta ley. Por ende, iban a ser multadas.
Algunas de ellas alcanzaron a ser multadas, pero la gran mayoría alcanzó a zafarse de esto. Entonces, eh, la- las, em, el tema está de que ya hoy en día todas estas empresas, estas 1.200 empresas, ya están todas con la ley de eficiencia energética al día. Disculpen, algo del computador que está pasando ahí. Bien, pero como esto se actualiza cada 5 años, siempre está lanzando información en el diario oficial. Y por ejemplo, si ustedes buscan ahora la información del 2024 del diario oficial, se van a dar cuenta que ya aparecieron más de 200 nuevas empresas a las cuales se tienen que aplicar a esta nueva ley de eficiencia energética. Entonces, todos los años se van agregando nuevas plantas, nuevas industrias, nuevas organizaciones que deben cumplir con esto. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos en el diario oficial, donde aparece el listado completito de todas estas empresas. Quien quiera esa información se la puedo compartir por interno. No hay problema con eso. Total, es de libre acceso. Bien. ¿Ah? El objetivo de este plan, prácticamente en resumen, es el carbono de neutralidad cero para el año 2050. Y es por eso que se implementaron todas estas soluciones o estrategias de energía para atacar dos factores importantes. Uno es eficiencia energética, ¿cierto? Otro, la estrategia de transmisión energética residencial, que sea lo más limpia posible, y por ende todas las energías convencionales que pasen a ser a energías no convencionales o energías renovables. Ya, esa es la finalidad. Y con eso alcanzar este nivel de neutralidad de carbono cero para el año 2050. Ahora, en respecto a la industria, el consumo energético en Chile, la verdad que en la industria es un 38%, transporte un 36% y en residencial comercial un 22%. Razón por la cual esta ley ataca principalmente a la industria y al sistema residencial. Bien, eso es sumamente importante tener en cuenta, porque muchos piensan de que, ya, la ley de eficiencia energética está pensada para las grandes industrias que consumen sobre 50 teracalorías, pero realmente no es así, porque también hay un segundo punto de sustentabilidad y el tema residencial. Entonces, todos los edificios nuevos, nuevas construcciones, ya deben cumplir con con esta ley o deben empezar a ponerse al día. Y ahí hay algunos factores, por ejemplo, para el 2025 se espera aplicar toda esta normativa para los nuevos edificios comerciales y edificios de oficina. A partir del 2023 fue el inicio para las viviendas. Y es así como llegamos a la medición. ¿Qué podemos obtener de todo esto? Bueno, uno de los puntos importantes que le dije donde podemos aplicar eficiencia energética es en edificación y en la industria. Y acá no es solamente la medición de energía, sino que también están todos esos sistemas que ustedes ven ahí abajo. Están los sistemas de iluminación, los sistemas de transporte vertical, los servicios, climatización, suministros de agua. Todo eso debe ser medido, entregado en un informe y posteriormente, dependiendo de la envergadura de consumo, realizar análisis de toda esta información con la finalidad de poder mejorar esta eficiencia. Bien, por ejemplo, uno de los puntos que más consume energía en una planta es el sistema de climatización. Los sistemas de iluminación hoy en día, como son sistemas LED o suelen ser sistemas LED, generan mucho ruido y ahí hay que tomar consideraciones para proteger estos sistemas y también mantenerlos eh, en control con la medición de energía. Según la ONU, por ejemplo, la producción de energía genera el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Prácticamente el 56% de la energía
es consumida por la industria. Y dentro de ese 60%, un 30% aproximadamente son costes solamente de energía eléctrica. Es por eso la importancia de realizar no solamente la medición, sino que también obtener estos datos y realizar análisis para nosotros poder tener datos de relevancia. Por ejemplo, en una planta de producción es sumamente importante medir cuánto consume de energía eléctrica esa línea de producción, porque de esa forma uno de los KPIs que podemos obtener, que son KPIs ya que sirven a nivel gerencial, es saber cuánto se consume por hora eh, por cada nivel de producción. Entonces, eso es un dato sumamente importante para tomar decisiones futuras en la implementación de soluciones de automatización. Y como ven, dentro de todas las actualizaciones, una de ellas es la SEC, en donde en la RIC, específicamente la RIC 14, habla sobre la exigencia de eficiencia energética para edificios, en donde ya hoy en día se empieza a hacer una exigencia en la división de las cargas. No solamente antiguamente tú tenías un medidor que te medía el consumo total, hoy en día no, tiene que estar un medidor para consumo total y otro medidor para la iluminación, para los circuitos de enchufe, otro para climatización, otro para control de motores, entre otras cosas. Entonces, prácticamente se pide sectorizar nuestras cargas, sectorizar nuestra medición para así tener el control de cada una de ellas y poder detectar las posibles fallas que está consumiendo más y cómo mejorar esto. De qué forma poder llegar a disminuir los costos de energía. Entonces, prácticamente, en resumen, lo que se busca con eficiencia energética es la sustentabilidad. Bien, y esto hoy en día tiene muchos beneficios aplicarlo, no solamente por el ahorro económico, sino que también por el cuidado del medio ambiente, que es el punto principal de de toda esta ley. Disminución de la factura de luz, que es prácticamente económico también, disminución de las emisiones de CO2 y responsabilidad social corporativa, que además las industrias que empiecen a aplicar eficiencia energética y tengan un alto nivel de eficiencia energética, estas van a ser, entre comillas, condecoradas con ciertas insignias que van a denotar que es una empresa sustentable, que es una empresa limpia, que es una empresa que no contamina el medio ambiente y obviamente eso como empresa es valor agregado y es de mucha utilidad. Acá, por ejemplo, vemos un proceso de ejecución de un sistema de gestión de energía, el cual está dividido en cuatro niveles, del nivel uno al nivel 4, de izquierda a derecha, y podemos ver los principales factores que se solicitan. Primero, por ejemplo, levantar la información, que eso es lo básico, medir simplemente. Después es la medición del uso de la energía, y dependiendo del nivel, van a pedir simplemente que la visualices o que la visualices y la almacenes, o que la visualices, la almacenes y puedas realizar análisis de esta para obtener KPIs más relevantes. Por ejemplo, con un medidor básico podemos simplemente medir voltaje, corriente, potencia, pero ya con un medidor con unas características adicionales podemos medir la tarificación, saber cuánto realmente lo que estamos consumiendo en dinero. Y ya con otros equipos o con otras soluciones podemos determinar cuánto es la eficiencia que estamos generando comparando el 2023, por ejemplo, con el 2024 y ahora 2025. Y podemos ir viendo la curva para determinar, sí, está creciendo la producción, pero aún así el consumo está disminuyendo. Es un punto favorable. Entonces, su nivel de sostenibilidad y su nivel de eficiencia energética va a ser elevado. Obviamente todo esto conlleva a menores gastos para la empresa. También tenemos el análisis de calidad de energía, identificación de los sistemas de medición de energía y los planes de acción.
Ahora, ¿qué tiene Phoenix Contact? Ah, se me olvidaba este punto con respecto al anterior. También, como actualización, en la normativa RIC 2 aparece este nuevo punto en donde todos los tableros cuya capacidad sea igual o superior a 100 amperes deberán llevar instrumentos de medida que indiquen tensión y corriente sobre cada fase. Bien. Aquí un punto importante que en ninguna parte aparece que tiene que tener comunicación, que no tiene que tener comunicación, etcétera. Así que tú puedes optar por un medidor de energía básico y que te esté entregando estos valores de voltaje y corriente. Listo, con eso ya cumplirías con la norma. Pero consideren también que como la normativa va creciendo, a medida que va alcanzando más clientes, va dando exigencias más específicas y una de las que se viene para más adelante, lo más seguro que se actualice en el 2020, en el 2026, es el uso de estos datos. Una cosa es visualizar cuando tienes poco consumo como empresa y tienes que cumplir con esta norma. Está bien, con un medidor sin comunicación es más que suficiente, pero cuando ya eres una empresa grande y tienes muchos tableros que te consumen sobre 100 amperes, por ejemplo, ahí lo ideal es entrar con medidores con comunicación, porque de esa forma una de las exigencias que vas a tener más adelante es el análisis de estos datos. O sea, recolectar datos, medir, recolectar datos y analizarlos. Más adelante les voy a mostrar qué soluciones tenemos y les podemos ofrecer para ello. Y comenzamos con las tecnologías de Phoenix Contact que tenemos para ofrecer para ustedes. Principalmente en medición de energía tenemos dos líneas. La línea de contadores de energía en su versión monofásica y trifásica, que están enfocados a contadores de energía, soluciones más residenciales y más sencillas. Bien. Y también tenemos los medidores de energía multifuncional, los cuales tienen mayores capacidades y están en versión de panel, ahí Real DIN y un medidor cieguito como se ven ahí. Todos estos equipos pues, tienen las posibilidades de encontrarlos como Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet IP para quienes trabajan con Rockwell, Profinet para quienes trabajan con Siemens, por ejemplo. También la línea Empro, que son estos tres medidores que están al lado derecho, tienen la opción de trabajar con REST API. Y esto es un plus bastante interesante, especialmente para quienes trabajan en el área de informática. Se les va a hacer conocido todo este tema de REST API, que lo vamos a explicar más adelante, el cual es una forma nueva de comunicación, que estos equipos ya vienen, la trae incluida, y es una forma eh, de hacer consultas a estos medidores y que los medidores te entreguen el dato que tú quieres. Por ejemplo, ¿quieres saber el voltaje en estos momentos? Envías un GET y te manda una respuesta del dato que tú solicitaste o del grupo de datos que solicitaste, entre esos. Y también tenemos soluciones a la nube, como es nuestra nube ProfiCloud, que también la vamos a mencionar más adelante. Todos estos medidores de energía pueden ser usados como son medidores de energía de medición indirecta, vale decir que requieren un sistema que mida la energía y se la traduzca a un valor que estos medidores puedan entregar. Ahí tenemos los transformadores de corriente que pueden medir hasta 20.000 amperes, por ejemplo, y en el secundario te entregan una corriente de 1 a 5 amperes. Y para eso tenemos una serie de medidores de energía que pueden trabajar con estos transformadores de corriente. También tenemos esta otra opción que específicamente para soluciones de reacondicionamiento y en especial cuando tengas problemas con espacios, por ejemplo, que son los medidores de energía que se conectan directamente con bobinas Roboski. Las bobinas Robuski, que pueden medir hasta 4.000 amperes, a diferencia de los transformadores de corriente, en el secundario son capaces de entregarte 100 milivolts por cada 1.000 amperes. Entonces es una solución mucho más segura al momento de trabajar y también te ahorras espacio y te ahorras las boneras cortocircuitables que usualmente se requieren para trabajar con los transformadores de corriente. Dentro de todas las ventajas que tiene,
tenemos estas que están acá. Por ejemplo, es adaptable también a 8 rangos de medición. Muchas veces, cuando nosotros vamos a elegir los transformadores de corriente para un medidor convencional, tenemos que saber si es una barra, por ejemplo, oiga, la línea uno, ¿cuántas barras son? No, son 2 barras. Ah, chuta, ok. ¿Y cada barra cuánto mide? Mide tantos milímetros. Ya, listo. Pero mide 21 milímetros, 21, 41, 51, 61 milímetros. Listo. Ahí hacemos el cálculo y en base a eso seleccionamos nuestro transformador. Pero nos falta un dato importante. También saber cuánto es la corriente que vamos a medir. Eh, 2000 amperes, listo. Y en base a eso, recién ahí podemos escoger el transformador de corriente. En cambio, con las bobinas Robuski, estas miden hasta 4000 amperes, pero se pueden adaptar por el mismo medidor de energía hasta 8 rangos de medición. O sea, partiendo como mínimo 100 amperes y como máximo 4000 amperes. O sea, con un producto prácticamente tienes todo ese rango cubierto. Y si se dan cuenta, esa parte amarilla es el núcleo. Internamente tiene un núcleo de aire, a diferencia de los toroides que sí son de núcleo de hierro. Por ende, en este caso, estas bobinas son mucho más flexibles, se pueden abrir también, o sea, son de núcleo abierto también. Y al momento de hacer la medición, la puedes hacer tanto en cable como en barra. Esto también es un punto súper importante. Entonces, cuando tengas problemas en donde tengas espacios reducidos o esté complejo, necesites instalar un sistema sumamente amplio, aquí tienes una excelente opción. Por ejemplo, ahí podemos ver diferentes situaciones en donde han sido instaladas estas bobinas Robuski. Se dan cuenta que se instalan tanto en cable o en lugares bastante complejos, o también lo podemos instalar en barra. Y uno de los problemas que pasa, especialmente en tableristas, es cuando por normativa ellos tienen que dividir en barras las líneas. Entonces tienen 3 líneas, tienen que entregar 3500 amperes, 3 líneas, pero resulta que tienen que dividirla en 4 barras por línea. Y resulta que para un toroide convencional es mucho. Nos ha tocado casos donde han habido hasta 8 barras. Entonces ahí es imposible incluso poner una bobina Robuski. Y ahí en el lado inferior derecho pueden ver una solución en donde estas bobinas Robuski se conectan en serie y pueden sumar la corriente midiendo todos los cables que no eran capaces de alcanzar solamente en una bobina. O con la barra pasada lo mismo, que fue la solución que implementamos en este caso. Entonces es una solución bastante versátil, sencilla y fácil de usar. Y un dato adicional. Las bobinas Robuski también son excelentes para medir armónicos. Si el problema principal que tienes tú es de armónicos, las bobinas Robuski también tienen esa ventaja que al tener este núcleo de aire no tienen esas pérdidas de histéresis como las podríamos encontrar en los toroides convencionales, que te pueden medir sin problema hasta el armónico 12, 13, claro, que son los armónicos más conocidos y lo más importante. Pero cuando tienes altos niveles de armónico, el totalizado o el total de armónicos es sumamente importante tener el valor, ojalá lo más preciso. Porque cuando empezamos a revisar los totales de armónico y vemos que, por ejemplo, en voltaje el total de armónico no supera el 5%, eso ya nos dice de que nos están entregando una excelente calidad de energía. Pero, por ejemplo, si revisamos el total de armónicos de corriente y vemos que este valor es alto, supera el 15%, por ejemplo, ya nos damos cuenta de que hay una mala calidad de energía, pero no porque nos estén entregando mala calidad de energía, sino que porque nosotros estamos generando mala calidad de energía y lo más seguro que tengamos un sinnúmero de variadores de frecuencia, que lo más seguro estén sin filtros EMC, lo cual todos esos armónicos generados por esos variadores se vuelve a la red y este medidor de energía los detecta con las bobinas robustas. Entonces, con eso ya tenemos datos suficientes como para poder implementar una solución de mejora
porque todos estos armónicos en gran cantidad, especialmente en de corriente, es consumo adicional y nos generan diferentes problemáticas tanto en los sistemas electrónicos como en los motores incluso, en donde se pueden ver problemáticas eh, de torques inversos. Prácticamente el motor tiene que hacer mucha más fuerza para cumplir el mismo objetivo. Y esa mucha más fuerza equivale a niveles de corriente más altos. Prácticamente estás pagando más de lo que deberías pagar. Pasamos a otra solución que también tenemos, que son los medidores de energía con acceso a la nube. Una de las características que podemos ver en este equipo es la visualización de los datos de cualquier parte del mundo. Simplemente este equipo lo conectamos a la nube, a nuestra nube ProfiCloud, que viene con 20 variables gratuitas. Por lo general, por cada medidor de energía, tú sueles pedir o almacenar 8 variables, que son las típicas, las de voltaje, corriente, potencia y el coseno. Con eso es más que suficiente, es lo básico. Bien, y todo esto lo podrías tener en línea desde esta nube ProfiCloud. También estos sistemas de energía no solamente es la parte de medición, también tenemos las soluciones de comunicación, en donde tenemos estos EMGAR, que son sistemas de seguridad que te generan VPNs entre diferentes puntos. Entonces yo podría entrar, por ejemplo, al servidor web del medidor de energía, pero de forma remota, y así poder ver las variables en tiempo real o realizar algún cambio o configuración del sistema. También tenemos las comunicaciones wireless, que muchas veces nos vamos a encontrar en la necesidad de poder almacenar todos estos datos de energía. Entonces, una forma de poder interconectar todos estos dispositivos que están alejados en una planta, por ejemplo, de repente nos piden 30, 40 puntos que están en diferentes puntos de la planta. ¿Cómo los acercamos? Opción uno cableado. Opción 2 hacerlo de forma inalámbrica. Y dependiendo de si va a ser comunicación serial, por ejemplo, Modbus RS485, podemos usar una tecnología, o si es sobre Ethernet, podemos usar otra tecnología. Eso es un punto sumamente importante. Porque también en lo posible podríamos usar cableado, pero bien sabemos que los cables Ethernet, por ejemplo, en la práctica no puedes superar los 90 metros, porque después de eso ya se pierde la comunicación. Y contar con soluciones inalámbricas es una excelente opción y de ahorro también. También contamos con soluciones HMI, PCs industriales y panel web, los cuales nos van a permitir, por ejemplo, las pantallas HMI vienen ya con todo licenciado y traen dos drivers para poder conectar incluso directamente los medidores de energía. Tú podrías conectar 5, 10, 20 medidores de energía Modbus TCP, por ejemplo, de forma directa a estas HMI y sin pasar por un PC, por un PLC, por un controlador o vía remota, podrías tener todos los datos y visualizarlos en la pantalla SCADA de estas HMI. Esta también es otra solución que puede ser bastante sencilla de usar. Nosotros entregamos el software sin costo, completamente gratis. Y no es porque sea malo a todo esto, es el software SCADA nuestro bastante bueno, versátil, que se llama Visu Plus. Y cuando nos compra la HMI, nosotros también entregamos la licencia full, para que puedan hacer toda la programación necesaria. Entonces, esa también es una forma directa que tú podrías usar para tomar todos los datos de medición de energía de los medidores. Y aquí es donde empezamos a subir de nivel, porque también en las soluciones de energía y en especial de eficiencia energética, cuando nosotros queramos realizar análisis de datos, podemos usar PLCs, o en este caso, los controladores nuestros de la línea de PLC Next, ¿ya? Y una de las grandes ventajas de esta línea es justamente que podemos hacer un sinnúmero de cosas, mezclar prácticamente el área de automatización, que es el área OT, con el área de informática y el área de Internet de las cosas.
mezclar diferentes tipos de nubes, trabajar en base a Linux, trabajar con lenguajes de alto nivel. O sea, si yo les dijera que ustedes con este PLC tienen la capacidad de trabajar con R, por ejemplo, y R es muy similar a Python, un lenguaje de programación de alto nivel, muy similar a Python, pero a diferencia, la gran diferencia con Python es que R está enfocado en análisis de data. Entonces, si nosotros vamos a estar midiendo energía, poder realizar una solución en la cual cada cierto tiempo podamos hacer un análisis de estos datos, o de Big Data incluso, nos va a ser de mucha ayuda para poder generar KPIs de tal forma que sean datos de energía, pero enfocados a gerencia. Bien, y ahí podemos obtener diferentes tipos de datos específicos, como por ejemplo el consumo de energía, el nivel de eficiencia, el coste de energía por producción, el coste de energía de días de semana versus fin de semana. Podemos detectar cuáles son los días peak y los días de más bajo consumo. Podemos detectar también malas prácticas, que es lo que pasa muchas veces. Me contaron por ahí una vez una planta X que empezó a hacer gestión de energía justamente. Este es un caso real. No puedo mencionar la planta, pero resulta que acá se dieron cuenta que cuando la gente salía del trabajo, usualmente prendía los sistemas de ventilación para limpiar toda su ropa que se llenaba de polvo, y eso siempre lo hacían después de salir del trabajo. Y ahí era donde justamente el pic de energía subía considerablemente. Entonces hicieron el traspaso a dinero, y la verdad que era un gran porcentaje del consumo y de gasto de la empresa. Así que, ¿qué lo que hicieron? Implementaron nuevas políticas para trabajar y también solucionar la problemática que tenían los trabajadores. Entonces, es una por otra. Ahí ganaron los trabajadores y también ganó la empresa con un nivel de gastos menor. Eso en resumen. Así que es muy importante considerar de que todo lo que está en el tablero, todo lo que está en los sistemas de proceso consume energía, no solamente eléctrica, sino que también está la energía de vapor, la energía de combustible, hidráulica. Todo eso hoy día lo podemos medir y lo podemos controlar. Y trabajar con los medidores de energía en conjunto con un PLC Next en particular, podemos obtener unas unas soluciones bastante interesantes que les voy a ir compartiendo ahora. Y antes de pasar a las soluciones, desarrollo de proyecto de energía. Es súper importante tener en cuenta estos pasos porque es una forma fácil de poder determinar qué es lo que necesitamos como empresa o qué es lo que necesita la empresa a la cual usted está realizando este proyecto. Primero, definir el objetivo de la empresa. ¿Qué es lo que busca? La empresa busca solamente medir, busca medir y visualizar, busca medir y visualizar y concentrar datos, medir y visualizar, concentrar datos, hacer gestión de energía. También quiere hacer gestión de energía y de calidad de energía, quiere hacer análisis de datos, quiere tener tarificación, entre otras cosas. Son muchas las opciones que tú tienes, pero ya definiendo eso, podemos entrar a la acción, que vendría siendo el segundo punto, como por ejemplo en este caso, obtener KPI de eficiencia energética. Listo. Entonces, detección de la acción, monitorizar el estado actual del consumo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con sistema de redes, ahí vamos a ocupar switches, ¿cierto? Medidores de energía y una pantalla HMI. Ahora, los KPIs, ¿cómo los puedo obtener? Los puedo obtener mediante Python. Y en este PLC que les comentaba, también se puede trabajar con Python y puedo aplicar esto. Y ahí está la propuesta de mejora, ¿viste? Buscar la mejor tecnología y cálculos para obtener todos estos KPI. Después viene ya la implementación de la solución, la medición y seguimiento, que para eso muchas veces las empresas o integradores nuestros usan soluciones de ciberseguridad, que son estos Engar o router de ciberseguridad, que me permiten generar VPNs y así poder conectarme directamente al sistema de medición de energía
y ellos ir haciendo el análisis, ir haciendo la gestión y ir detectando cuáles son las problemáticas para en base a eso tomar acción. Que es lo que pasa, por ejemplo, en otra empresa, en donde se dieron cuenta, después de que aplicamos esta justamente muy parecida solución de energía, se dieron cuenta que prácticamente el 35% de los sistemas de climatización quedaban encendidos, funcionando todo el fin de semana. Una planta gigante, entonces, claro, el consumo se vio bastante elevado después de un tiempo y simplemente eran temas de malas prácticas que se empezaron a corregir con el tiempo. Pero eso justamente se hace con la medición y el seguimiento de esta información. Y finalmente la validación de resultados, para integrar todos estos resultados a la empresa. Y en base a esto podemos definir los niveles de solución energéticas en cuatro. El nivel uno, que es lo más básico, prácticamente es medir consumo y cumplir con la normativa RIC. En el nivel 2, ahí que ya empezamos a, aparte de medir, a visualizar esta energía, a monitorizarla. ¿Y cómo la podemos visualizar? Por medio de HMI, panel web, los panel web que sirven para ver los servidores web de los equipos. Y como estos medidores vienen con servidor web, podremos usar un panel web para conectarlo directo al medidor de energía, entre el medidor y el panel web, y así en el panel web ver la visualización de estos datos de energía en tiempo real. Y el monitoreo, que se puede hacer desde una estación y para llevar todos los datos de esa estación o hacer un sistema de telemetría para poder adquirir los datos que están de los medidores en campo y llevarlos a este sistema de telemetría. Y ahí usamos routers, switches, sistemas de medición, perdón, sistemas inalámbricos de comunicación. De ahí nos pasamos al nivel 3, en donde aquí empezamos a aplicar eficiencia energética, gestión de energía, tarificación y control. La gran diferencia de todos estos conceptos es en gestión de energía, simplemente ahí estamos tomando los datos y tomando las decisiones básicas en base a los niveles de armónico, por ejemplo, el coseno, el factor de potencias, qué pasa con los voltajes, están equilibrados, desequilibrados, las cargas están equilibradas entre las distintas líneas, cómo están distribuidas los motores, por ejemplo, que muchas veces este es un caso típico que se da, que todos los sistemas inductivos, como los motores, se tiran a una línea y resulta que las otras dos líneas tienen solamente cargas resistivas, entonces ahí no está equilibrado el sistema. Ahora, cuando empezamos a hacer eficiencia energética, prácticamente empezamos a medir todos estos valores, pero también empezamos a hacer análisis de ellos justamente para mejorar el nivel de consumo energético, optando por equipos que consumen más, perdón, por equipos que consumen menos, optando por equipos que son capaces de obtener la información, como por ejemplo medidores de energía con comunicación, y así poder llevar toda esta información a un nivel superior, sistemas que te permitan realizar tarificación. Por ejemplo, en las bodegas, muchas veces las empresas que arriendan bodegas a sus clientes que trabajan en esas bodegas, le tienen dos tipos de tarifas, que son las típicas. La tarifa básica, la de consumo básico, y la tarifa de peak de consumo. Entonces, podemos ir haciendo todos esos arreglos. También nos pasó con un cliente de bodega, justamente, en el cual se dio cuenta que anualmente él estaba pagando más de 150 millones adicionales. O sea, al año, él se dio cuenta que, oye, yo estoy pagando más. O sea, supongamos que a final de año él decía, ya, según el consumo, yo tuve que pagar 250 millones al año. Y resulta que eso que le traspasaba el cobro a todas las bodegas, se dio cuenta de que salía perdiendo 100 millones, porque resulta que en todo el cobro que hacía, le terminaban pagando 150 millones. O sea, habían 100 millones de pérdida. Y esto era netamente por el tema de no tener el control del tipo de energía que estaban consumiendo
de las problemáticas de energía que había en cada una de estas bodegas, donde habían diferentes empresas, que unas que trabajaban con motores, otras que trabajaban con vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, para todos él cobraba igual. Y finalmente, el control, que prácticamente es tomar acción ante todos estos datos. Si vemos que el sistema de climatización el fin de semana queda encendido, bueno, podemos hacer un sistema de control, aprovechando que tenemos el PLC, en donde los fines de semana, ya cuando no se detecte que el consumo bajó y no hay gente, el sistema automáticamente envía un comando para apagar todos los sistemas de climatización o los motores, entre otras cosas. Y finalmente, el nivel 4, que es el nivel máximo, que aquí ya es donde tenemos el análisis de eficiencia energética y de calidad de energía. Ahí es donde empezamos a aplicar conceptos como AnyCloud, Edge Computing, Big Data, y aquí ya empezamos a generar un sinfín de KPIs de energía, pero ya gerenciales. Estamos hablando a ese nivel. Por ejemplo, el nivel básico dentro de las soluciones que pueden encontrar son estos medidores de energía Essential, los cuales tenemos al lado izquierdo un medidor de energía que mide directo, no necesita toroide ni bobina Rogowski, se conecta directo y puede llegar hasta 100 amperes. O tenemos medidores indirectos de hasta 10.000 amperes, pero en este caso es sin comunicación. Entonces, prácticamente nivel uno para medir y tener la visualización del dato de forma local es más que suficiente. Ahí podemos contar con estas opciones. Después, manteniendo el nivel uno, podemos encontrar medidores de energía alternos que pueden ser implementados en diferentes redes, eso es lo básico que podemos encontrar. Y también tenemos soluciones de medición de energía en continua para el sistema fotovoltaico o los sistemas de electromovilidad. Otras soluciones de medición básica que podemos encontrar son estas tres. Al lado izquierdo, la típica, que son los medidores de energía convencionales, con sus respectivas borneras cortocircuitables y sus toroides, ¿cierto? Al lado derecho va a encontrar la misma solución, pero en este caso con bobinas Rogowski, por ende ya no necesita esas borneras cortocircuitables. Pero también está la opción de medidores de energía con alimentación de 24 volts. Ahora preguntarán, ¿y cuál es la gracia de medidores de energía que se alimentan con 24 volts? Bueno, una de las características de esto es que tú le puedes instalar un sistema de UPS o un sistema de alimentación interrumpido. Y la gracia de esto es tener el control y la medición del sistema cuando cae la energía. Y esto lo hemos implementado en algunas plantas en donde tienen bastantes cortes de energía o cada cierto tiempo tienen que entrar eh, en proceso de se me olvidó la palabra. En proceso de... Vale. Bueno, tienen que entrar en un proceso de cambio en donde siempre tienen que apagar el sistema y entrar los sistemas generadores. El tema está que cuando todos los medidores de energía que miden, ¿cierto?, alterna, cae la energía alterna, los medidores dejan de medir. Entonces prácticamente no tienes el control de lo que sucedió al momento de que cayó la energía, ni tampoco tienes el control al momento de que volvió la energía. ¿Qué pasa si al momento de que volvió la energía resulta que nadie apagó las máquinas de ninguna de las líneas? El sistema volvió, las líneas partieron de golpe, las tres al mismo tiempo, y eso alto nivel de voltaje generó transientes y mató a un variador de frecuencia y a un PLC. Bueno, todo no podrías tener esos datos porque justamente este sistema no estaba con energía. En cambio, ahora con alimentación en 24 volt, sí vas a poder tener el registro de eso porque se va a mantener la continuidad de alimentación de este sistema. Eso es principalmente la característica de esta opción. Aquí sigue siendo de nivel uno, si es lo básico. Pero aquí ya nos pasamos al nivel 2, nivel 3 y nivel 4, que el nivel 2 prácticamente es cuando empezamos a implementar ya redes inalámbricas, ¿cierto? O sistemas de networking. Nivel 3, cuando empezamos ya a aplicar automatización, soluciones de MCR, medición, control y regulación, ¿cierto?
y empezamos a aplicar soluciones de IoT. Y el nivel 4 es donde ya empezamos a aplicar todos estos conceptos de digital twins, big data, edge computing, análisis de datos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué soluciones podemos ver? Por ejemplo, estos medidores pueden ser usados en su versión Modbus TCP. Los sistemas de Modbus pueden tener redes de hasta 250 medidores de energía. O si hablamos en soluciones de Modbus RTU, que es comunicación serial, como lo que aparece en la parte de abajo, esos sistemas pueden tener redes de 31 medidores de energía y cada 31 medidores de energía podemos enviar esos datos a un punto central. Son topologías distintas que tienen características que va a depender del entorno el cual estés trabajando. Bueno, este equipo en particular cuenta con Modbus TCP y Modbus RTU al mismo tiempo. Te sirve de gateway, tal como se ve en la imagen. Mm. También contamos con medidores de energía con Profinet, por ejemplo, con el cual fácilmente, estos como vienen con doble puerto de Ethernet, puedes hacer redes redundantes MRP y agregarlo a tu sistema de Profinet, que puede estar con Siemens, o también tenemos soluciones con este mismo PLC-NX, que una de las soluciones interesantes, aquí lo di como dato, que resultó, llegó un momento en que el cliente tenía medidores de energía, todos de Profinet, de otra marca, y tenía medidores de energía Modbus nuestro, que los incluyó, y no sabía cómo incluir esto a su red de Profinet. Así que además hizo unos cambios de algunos equipos, puso nuestros medidores Profinet, pero aún así, cómo agregar estos otros medidores que eran Modbus, porque estaban en otro lado, en un conjunto con una red completamente distinta. ¿Y cuál fue la solución? En este caso acá fue usando esta solución del mismo PLC-NX, que se le agregaba un módulo adicional, y este módulo adicional prácticamente es una MAC distinta, lo cual me permitía tener una red completamente distinta con otro protocolo, en este caso Modbus TCP, y por este otro lado estar trabajando en una red redundante MRP. Y de esa forma pudo interconectar todos estos sistemas de energía y llevarlos a una SCADA. Era un SCADA propietario, ahí nosotros no intervenimos esa parte. También tenemos la opción de mezclar, en este caso, Modbus TCP y Profinet, porque estos equipos que tenemos, que tienen la opción de trabajar con Profinet, también pueden trabajar con Modbus TCP, son dual. Bien, esta es un sistema de redundancia de datos, pero la verdad es poco convencional. Simplemente se las comento para que la tengan en cuenta y sepan que existe. También tenemos esta otra opción de Ethernet IP, ningún problema en que estos equipos puedan trabajar con estos sistemas, como ahí se ve en el Compile Logic, por ejemplo. También pueden hacerse estas redes redundantes de Ethernet IP. Y estos equipos, además de Ethernet IP, cuentan con Modbus TCP. Me refiero a los medidores de energía. Vienen con Modbus TCP y Ethernet IP. Y cuando hablamos, aquí seguimos manteniendo el nivel 2, ¿viste? Ahora hablamos de recolección de datos de energía. ¿Cómo lo hacemos? Cuando queremos, por ejemplo, ahí tenemos medidores monofásicos que se pueden ver en los edificios, por ejemplo, en las bodegas. ¿Cómo puedo llevar todo esto sin cableado a un punto central y un sistema de control? Ahí usamos esta solución que se llama Radioline, que te permite transmitir todos estos datos seriales 485 a distancias de 5 kilómetros línea vista si trabajas en 2.4 y 32 kilómetros línea vista si trabajas en 900 MHz. Pero ahí tienes una opción para poder encauzar todos estos datos de energía. Ahora, si tus datos de energía los vas a trabajar sobre Ethernet, como por ejemplo Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, puedes optar por las soluciones WLAN para enviar inalámbricamente y así no tener que hacer el cableado de todos estos medidores de energía al punto que tú convengas especial. Bien. También, como te comentaba, tienes estas otras opciones de comunicación remota desde cualquier parte del mundo de forma segura hacia el medidor de energía al cual tú quieras obtener los datos de forma directa. Y ahí hay otro ejemplo que puedes ampliar
Por ejemplo, este dispositivo de ciberseguridad, el FL tiene hasta 254 dispositivos que puedes usar. Aquí hay solamente dos, pero bastante el alcance que puedes tener de VPNs para tener el control, la gestión y visualización de estos dispositivos de forma remota y segura. Esta es la solución que le había mostrado delante, que le hablé del EnproCloud, que es el medidor de energía específico que se conecta a la nube nuestra. Y para esta solución se requiere solamente el medidor, las bobinas en el caso de ocupar bobinas, y un router, o internet de la casa o el internet de la empresa. Y de esta forma ustedes se conectan a la nube ProfiCloud donde hacen su cuenta. Tiene 20 variables gratis para poder ver los datos libres, un servicio especial que son 36 € al año, pero este en el caso solamente que lo requieras. Y también puedes tener el gestión y monitoreo de tus datos. Contar también de que todos estos equipos también vienen con servidor web en donde puedes ver todos los datos en línea. Ahí hay otra solución ya de nivel 3, al igual que la anterior, porque aquí ya estamos haciendo gestiones en la nube. En este caso también se está llevando todos estos datos a la nube y podemos tener la gestión de nuestros equipos y de nuestros datos de forma remota. Y ahí le comento brevemente, nosotros tenemos una nube que se llama profiCloud.io, que es esta nube la cual te permite monitorear todos tus equipos, como se ve ahí en la imagen. Ahí están todos los equipos en amarillito, en rojo, dependiendo de lo que te estén marcando, si están con alarma, sin alarma, y tú puedes revisar todos tus medidores de energía desde acá y ver los datos de cada uno de ellos. Y los puedes ver representados de esta forma, por ejemplo. Acá es súper importante la flexibilidad que te ofrece esta nube de poder ver, agregar la imagen de tu planta, por ejemplo, y poder ver todos estos datos en tiempo real. Y así tú puedes ir viendo acá los consumos, en qué momentos hay mayor o menor consumo y si hay consumos que están generando, por ejemplo, acá se ven picos de corriente que no son normales, entonces lo más seguro que hay una línea que tiene alguna carga que tiene una partida bastante alta. También se puede apreciar que no están equilibradas las cargas, no está bien distribuida el consumo, y así se pueden ir determinando muchas, eh, se puede hacer un análisis bastante básico pero eficiente de lo que nosotros queremos optar. Y tenemos otra opción también para exactamente lo mismo. Pero todo esto, la verdad, es sin costo y realizar la visualización, los dashboards, es sumamente sencillo también. De hecho, la interfaz es en base a Grafana, para quienes han trabajado con esa aplicación. Así que es bastante fácil y accesible de usar. Y acá entramos al nivel 4, que es donde tenemos la solución más completa, que prácticamente es trabajar con el PLC Next al igual que el anterior, pero en este caso ya trabajamos con los PLCs de alto nivel de PLC Next. Y aquí les voy a explicar rápidamente cuál es la gracia de este dispositivo PLC Next, que es un controlador al igual que el resto, pero con la diferencia de que puedo trabajarlo con MQTT, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet IP, Profinet. Puedo agregarle maestros para hacerlo, perdón, módulos para hacerlo, maestro IO-Link, maestro Modbus RTU, maestro Interbus, maestro Profibus PA, perdón, maestro Profibus DP. Puedes trabajarlo con diferentes protocolos, tanto de bajo nivel como por ejemplo ladder, ST, bloques o lenguajes de alto nivel como JSON, Python, R, C++, C Sharp, MATLAB, entre otras cosas. Además, lo puedes conectar no solamente a nuestra nube ProfiCloud, sino que a la de Google Cloud, IBM, Azure, AWS, entre otras cosas. Todo esto trabaja en base a Linux y puedes cargarle un sinnúmero de aplicaciones como por ejemplo Node-RED Docker, dentro de Docker cargar Node-RED, dentro de Node-RED cargar WhatsApp, Telegram,
hacer que el sistema te envíe mensaje, o sea, puedes hacer de que el PLC te envíe datos o un Excel cada un mes a tu Dropbox, por ejemplo. Puedes realizar gestión de alarmas de energía, cosa de poder tener al instante el dato en tu teléfono, que te llegue un mensaje de texto, un mail o por mismo Telegram, que el mismo PLC te indique, oye, en tal medidor de energía que te está midiendo la línea uno, la, la línea 3 de alimentación bajó un 40% el voltaje. Por ende, hay un problema ahí que tiene que ser verificado. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda justamente a mejorar la eficiencia energética. Algo tan simple que lo que pasa, no siempre, pero cuando pasa se nota el consumo adicional, cae una línea y resulta que un motor queda con dos líneas trabajando. Si no tiene la protección y control adecuado, el sistema va a seguir trabajando, pero va a sobrecargar el resto de líneas, va a consumir más y eso es consumo adicional, que obviamente los va a afectar al bolsillo. Ahora, como les decía, no solo es medición de energía eléctrica. Dentro de las mediciones, aquí es un resumen de lo que ustedes pueden adicionar a su sistema de gestión de eficiencia energética. Uno, los equipos y sistemas eléctricos, que es lo típico, voltaje corriente, potencia, factor de potencia, total de armónicos, y eso lo usamos con analizadores de redes. Pero también dentro de las otras variables que debiésemos incluir son las variables de caudal, que podemos usarlas con flujómetro. Ese flujómetro puede venir con IO-Link, con Modbus RTU o simplemente una señal 420 y todo eso lo podríamos ir incluyendo al medidor de energía. O incluso si te entrega el totalizado, podríamos usar el pulso de medición y ocupar el mismo medidor de energía, que en este caso es capaz de medir un pulso, y medir este nivel de caudal. Pero también podemos tener el control de la medición de temperatura, de presión, la composición de gases de escape, los flujos de energía térmica, las inflaciones o renovaciones de aire, en climatización también esto es un punto importantísimo. ¿Y por qué digo importantísimo? Porque si ven el gráfico del lado derecho, se van a dar cuenta que en una planta convencional, el principal consumidor de energía eléctrica es el sistema de climatización. Ahí es, por ejemplo, ya con esto podemos deducir de que hay un punto en el cual nosotros podemos tomar acción, tener un medidor específico para medir esto y además tener un sistema de control para activar y desactivar todos estos sistemas de forma remota. Después ya vienen los sistemas de equipos de oficina, suministro de agua, transporte, cocina e iluminación, que también es un punto a considerar. Los sistemas de iluminación, aire comprimido, motores también. Hoy en día la normativa está exigiendo el control de las vibraciones y el control de energía eléctrica, el consumo, perdón, porque todo esto conlleva a consumos adicionales de energía. Pasando a otro tema, otra de las opciones que ustedes tienen para medir energía, y esto especialmente para quienes trabajan más o son más informáticos, les puede interesar, es REST API. Y REST API prácticamente se divide de estas dos palabras, REST, que es estado de transferencia representacional, y API, que es la interfase, el programa de aplicación de interfaz. Entonces, prácticamente tú haces trabajar a tu software o a tu sistema de interfaz con el medidor de energía. Y este sistema de interfaz, por medio de diferentes valores de respuestas de requerimientos, va a ir a preguntar tal cual lo que tú necesitas. O sea, necesitas el valor de voltaje, tú puedes ir a preguntar qué voltaje hay en el medidor tanto, y el medidor tanto te va a dar ese valor en particular. Y para eso, por ejemplo,
nosotros tenemos aquí, mi colega le va a compartir un link en donde ustedes acá pueden, si es que quieren trabajar con REST API, por ejemplo, nos sirvió mucho para una persona que decía, oye, yo necesito estos medidores de energía que me entreguen la información en SAP. Chuta, ¿cómo ingreso esos datos a una aplicación que no tiene por dónde? Entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo? El informático hizo una aplicación pequeñita y conectó por medio de REST API todos estos datos, los tomaba por medio de request, por ejemplo, quería obtener todas las mediciones de energía, request, y el sistema le entregaba esto. Entonces, así, con esto, ingresado al software donde contenía la base de datos prácticamente tomaba estos datos y los almacenaba, sin la necesidad de protocolos como Modbus TCP, Profinet, simplemente sobre Ethernet. Entonces, esta es una opción que tienen de comunicación, que es bueno que le echen un vistazo. Más adelante vamos a hacer un entrenamiento en donde vamos a enseñar cómo realizar este tipo de soluciones. Como les dije, no está enfocado en el área industrial, pero también lo podrían usar en el área industrial, o si es en el área más residencial y comercial y no quieren ocupar protocolos de automatización o industriales, esta es una excelente opción. ¿Viste? Necesito voltaje efectivo, request, y ahí está. Y lo bueno de esta página, de que te entrega prácticamente lo que tú deberías hacer. Entonces esto prácticamente lo copias y lo pegas en la API que tengas. Y estos datos, tú desde tu API, por ejemplo, podrías tomar estos datos y verlos de esta forma. Entonces se dan cuenta sin la necesidad de ningún protocolo industrial. Puedes obtener, obviamente, un nivel de gráfica se ve bastante sencillo, pero muchas veces esto es más que suficiente. Va a depender de la API que tú apliques. Si tu API tiene la capacidad de poder analizar más datos que esto, puedes agregar todos los datos que sean necesarios. También tenemos los servidores web de los medidores. Ahí hay dos imágenes ejemplo. Todos los medidores de la línea Empro vienen con servidor web. Y acá también mi colega les va a dejar un link, que es este, el cual ustedes van a poder ver como si estuvieran en un medidor de energía. A ver, vamos a... Ah, no, acá está. Ah, ahí sí. Me equivoqué de link. Ahí está. Entonces, acá prácticamente es como si tuviesen un medidor de energía. Quiero entrar acá, por ejemplo. Y ahí ustedes van a poder ver tal cual que estuviesen en el servidor web y poder hacer y revisar todo lo que se puede lo que podrías medir con estos equipos. Como por ejemplo, ¿cuál es la configuración básica de un medidor de energía? Primero, la red. Si va a trabajar con protocolo, ahí está la red, ¿cierto? Verificar si DHCP está activo o desactivo, el tipo de IP, si va a ser estática o dinámica. Ahí está todo listo, continuar. Después tenemos que seleccionar si vamos a trabajar un sistema monofásico con neutro y tierra, o sin neutro quizás, o un sistema bifásico, o un sistema trifásico, o trifásico con una bobina, trifásico con dos bobinas, trifásica sin neutro, con neutro, y ya vamos a ocupar esta que es trifásica con neutro, tierra y las tres bobinas. Listo, continuar. En el caso que
detectemos que los valores de corriente, por ejemplo, están dando negativos, lo más seguro es que hayamos instalado mal la bobina y ahí es donde nosotros podemos invertir de acá de forma directa las que no estaban entregando mal el dato. Y ahí ya debiese entregar como corresponde la corriente y así la potencia también va a estar bien seleccionada. Ahí insertamos en el primario cuánto es lo que vamos a medir, 2000 amperes, y en el secundario va a ser 5. Listo. Siguiente, continuar. Transductor de tensión. Tensión nominal 300 está bien. Y transductor de tensión, esto es solo en el caso que tú vayas a medir más de lo que puede medir el medidor de energía. Porque todos los medidores de energía nuestros pueden trabajar a niveles más elevados de corriente y voltaje. Vale decir, si tú tienes un sistema que requiere medir 1200 volts, por ejemplo, pero resulta que estos medidores de energía llegan a 690 volts directo, tú puedes usar un compacto de medida o un transductor de tensión, que es lo mismo. Aquí se activa y dices, ah, ya, en el primero voy a medir, pongámosle 1600 volts, 1600 volts, y el secundario va a ser 380. Listo. ¿Viste? Ahí se agregó este transductor de medida y el sistema ya entiende de que está midiendo con esta relación de energía. Lo mismo puede suceder con la medición de corriente. Continuar. Y listo. Ahí está nuestro resumen completo y ahí entramos al servidor web del equipo. Esto está a disposición para todos ustedes. Pueden hacer el ejercicio después. Y acá es donde ustedes van a ver los datos básicos: tensión, desfase, tensión corriente, frecuencia, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, los cosenos, los ángulos de fase, el campo de rotación y un dato súper importante, los que les comentaba adelante, las tensiones, los THD, total de armónicos de corriente y total de armónicos de voltaje. Acá tienen la opción de ver el gráfico o también tienen la opción de ver la tabla. Ahí te aparece prácticamente una tabla con el armónico 1 hasta el armónico 63 y todos los porcentajes de cada una de estas en cada una de las líneas. Ahí puedes ver el detalle de cada uno de estos. Si haces clic ahí, puedes ver un pequeño gráfico, pero también, aparte de los valores instantáneos, tienes las lecturas de los contadores para ver cuánto es el consumo de energía. Todos estos reiniciables. Tienes para incluir hasta 4 tarifas, contadores de impulso y contador de horas de funcionamiento. En estadísticas, aquí podemos ver todos los voltajes medios, voltajes máximos, corrientes máximas, tensiones medias máximas, frecuencias y las mínimas también, se me estaba olvidando las mínimas. También existe un cálculo de tendencia para... Este es un dato, por ejemplo, interesante, el cual te permite predecir cuál va a ser tu consumo de energía eléctrica. Y por ende, tú saber cuánto es el dinero que debes tener en cuenta en base a la proyección que te está entregando. Ya, subió la energía, subió el precio, el consumo está subiendo tanto porcentaje, entonces en base a toda la información que se tiene, una predicción de un crecimiento de tanto. Y en base a eso, tú ya puedes tomar un delta y tomar el resguardo para que no pasar de los valores de consumo. ¿Qué otras cosas interesantes tienes por acá? Las tablas de registro, en el que quiera trabajar con Modbus, por ejemplo, ahí está toda la tabla de registro de todos los datos. También ahí están los sistemas de medición que puedes hacer los cambios, los valores medios, las alarmas. También puedo gestionar diferentes alarmas, por ejemplo, de voltaje, que me indique un límite superior y un límite inferior. Cuando este límite supere los 380, por ejemplo, y baje sobre los 220. Y ahí tenemos nuestra gestión de hasta 4 alarmas podemos hacer y todas estas pueden ser transformadas o mezcladas entre ellas. Por ejemplo, un cliente de nuestro uso de este medidor de energía usando 3 variables de alarma: voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Entonces, prácticamente cuando estos 3 voltajes instantáneamente, si se cumplía que voltaje 1 y 2 y 3 estaban bajos un porcentaje,
se activaba la alarma, donde está la salida digital. Y esta salida digital mandaba una señal a un sistema que activaba el generador automáticamente. Entonces ahí prácticamente se está ahorrando el relé de control de sistema que usualmente se suele hacer de esa forma. Ahí tienes las entradas también para hacer el contador de impulso, tarifas, valores medios. Esto lo paso rápido porque más adelante les comento que vamos a hacer un entrenamiento acá en Phoenix Contact, en donde vamos a llevar todo esto a la realidad. Vamos a tener demos de energía y vamos a hacer la aplicación con Resapi, vamos a hacer las comunicaciones con protocolos de comunicación y vamos a ver cuáles son las principales variables y valores que nosotros podemos optar o tener en consideración para subir a la nube, cuáles son más importantes que otros y cuáles son todos los KPIs en detalle que podemos obtener con toda esta información. Bueno, y así terminamos. Me pasé un poquito la hora, creo, pero la idea era entregarles un resumen de lo relacionado a eficiencia energética y a las principales variables, cómo las podemos obtener, cómo las podemos trabajar, dónde las podemos visualizar, cuáles son las opciones, cómo las podemos concentrar, cómo las podemos llevar a otras plataformas, de qué forma las podemos visualizar y qué podemos hacer con ellas, hasta qué nivel podemos trabajarlas. Así que los insto a que empecemos a trabajar juntos en soluciones de medición y visualización de todas estas variables energéticas. Ya les mencioné, una de las soluciones más potentes que tenemos es simplemente usando los medidores de energía con PLC-NX, agregando un poquito de sistemas de redes y ya tenemos una solución que te puede servir para todo, desde lo más básico que es medir energía hasta tener el control de estos datos, gestionar, hacer análisis de datos y obtener datos tan importantes de eficiencia y KPI que sean relevantes para tu empresa. Y lo más importante, reducir los costos y, y hacer más eficiente nuestro sistema. Así que eso sería. Muchísimas gracias por su tiempo.